¿cómo están? Sean bienvenidos a Sal Adentro Podcast. Yo soy Lisbeth Rivera y esta vez en nuestro segundo episodio del podcast hablaremos sobre cómo se crearon las heridas de la infancia. Antes de explicarles cómo pude comprender o catalogar cada herida que en general desarrolla cada persona, quiero explicarles sobre qué herida podría estar hablando ahora. De hecho, las heridas de la infancia, las heridas emocionales que desarrollamos en la infancia, son para siempre. Tenemos que lidiar con estas heridas para siempre, pero eso no quiere decir que vamos a ser dominadas por estas heridas para siempre, sino que nosotros tenemos la misión espiritual de manejar estas heridas y que cada vez nos hagamos más fuertes, porque para eso están ahí, para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿cuándo es cuando se desarrolla nuestra herida infantil, la herida de nuestro niño interior? Obviamente cuando somos niños. Pero cada niño interpreta cada situación de una manera muy personal. Suele pasar siempre en nuestro entorno más cercano. No todos hemos vivido con nuestro papá y nuestra mamá. A veces hay casos en que vives con los abuelos, los tíos, o quizás no has vivido con ningún familiar directo y has tenido que ser criado por personas que no son tu sangre, pero han asimilado el rol de familia en tu vida. Entonces, las heridas infantiles suelen suceder a causa de cómo nosotros interpretamos lo que sucede alrededor de nosotros o en nuestro círculo familiar. Sin embargo, no necesariamente la herida infantil es causa de lo que nos ha sucedido, sino es causa de cómo lo hemos interpretado. Por ejemplo, 2 hermanos fueron criados por los mismos padres, pero estos 2 hermanos tienen una manera muy diferente de relacionarse con la sociedad o de ver la vida, aunque hayan vivido en la misma situación, con los mismos padres, la misma crianza. Entonces es cómo cada uno interpreta la situación por la que está viviendo durante su infancia. Este método para poder reconocer nuestra herida infantil en primer lugar, fue creado por Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense, quien creó una pirámide donde uno puede revisar las necesidades básicas del ser humano para la autorrealización. Sin embargo, cómo yo me entero de esta pirámide o cómo yo estudio esta pirámide es porque una de mis grandes mentoras es la psicóloga colombiana María Elena Vadillo, con quien pude estudiar esta pirámide y me pudo explicar desde su punto de vista, desde sus estudios, obviamente más enriquecido con más investigaciones por ella misma, explicar cada herida emocional que puede desarrollar un niño y cómo lo interpretaríamos en el momento de ser adultos. Entonces, aquí les comparto lo que pude conocer sobre esta investigación. Antes de ello, les aconsejaría que busquen la pirámide de Abraham Maslow en internet, en donde van a encontrar las 5 necesidades básicas del ser humano en una pirámide. La primera es la fisiológica, la segunda la seguridad, la tercera la afiliación, la cuarta el reconocimiento y la quinta la realización. Las estoy nombrando desde abajo hacia arriba. Y ahí podrían como que seguir un poco de manera visual, por así decirlo, la idea de lo que estoy comentándoles. Entonces, iniciamos con la primera herida, que es la herida fisiológica o la necesidad fisiológica. Las personas que desarrollaron la herida fisiológica es porque durante su infancia ellos siempre sintieron que carecían de algo o en su entorno carecían de algo. No necesariamente estuvieron en una familia con bajos recursos económicos, sino que probablemente la mentalidad de las personas con las que convivió
eran así, aunque había comida, aunque había techo, aunque había las necesidades básicas para un ser humano, es muy probable que hayan escuchado estas frases como hay que guardar pan para mayo, hay que ahorrar porque probablemente no nos alcance, hay que ahorrar porque puede aparecer una enfermedad y no sabemos cómo solventarnos y esas cosas, ¿no? O sea, siempre hay ese miedo y al haber ese miedo desarrolla la herida de la carencia, la injusticia, la escasez, ¿no? Entonces, este tipo de personas, al percibir de esa manera la situación en su infancia, al momento de ser adultos pueden desarrollar una actitud o una personalidad muy rígida, muy inflexible, hasta a veces muy extremista. Pero no como, por ejemplo, no ser muy correcto con las normas, ser muy estricto con uno mismo, pero no desde un punto de vista hacia sí mismo como pues quiero sacar lo mejor de mí, sino como pues si lo hago bien, la vida me va a premiar, si lo hago bien, voy a recibir. Entonces es como una protección de que si lo hago bien, nadie me va a hacer daño, ¿no? Algo así. Entonces siempre va a buscar que alguien lo compense con justicia, con satisfacción, que le sean 100% leales. Entonces siempre genera muchas cosas, pero con el único objetivo de intercambiarlos, porque así aseguraría las cosas para sí misma. Es como que debe satisfacer los deseos de otros para que los otros tengan la obligación de satisfacer mis deseos. Y así es como satisface su herida de carencia, de injusticia o de escasez. Ahora, haciendo un paréntesis, de hecho estoy mencionando todas las necesidades básicas del ser humano o las 5 principales necesidades básicas del ser humano, pero al mencionar eso quiere decir que sí o sí todos tenemos o todos nos identificamos con todas, porque es general. Sin embargo, una de ellas, el plan aquí es que una de ellas es la dominante en nuestra vida. Somos personas únicas. No quiere decir que por los ejemplos que doy en esta explicación, quiere decir que sí o sí esa es tu condición o sí es lo que tienes que o lo que te ha tocado para superar y sacar tu mejor versión. Las menciono con el objetivo de que después cada uno con el deseo de investigar más, de conocerse mejor, investigue, ¿no? ¿Cómo podría uno mismo reconocer bien cuál es su herida principal, ¿no? Su herida dominante en la cual tiene que superar para sacar lo mejor de uno y ser autónomo de manera emocional. Ahora sí, sigamos con la segunda necesidad, que es la necesidad de la seguridad. La segunda necesidad suele mostrarse, obviamente al decir seguridad, es porque suele buscar un lugar donde se sienta seguro. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero suele pasar que uno desarrolla esto, o sea, necesita, o sea, desarrolla la intensidad de necesitar más seguridad porque en su infancia ha percibido mucho abuso, quizás intrafamiliar como fuera de la familia, y su alma o su percepción es que no todos los lugares son seguros y que siempre está alerta a buscar protección, a buscar cuidado. Entonces, una de las máscaras que suele hacer es ser masoquista, ¿no? Y esto con el objetivo de que no te interese ser humillado, ser maltratado, que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, el objetivo es sentirse seguro, pero en su mente suele pasar que nos decimos no puedo hacerlo por mí mismo, necesito ayuda y buscamos la atención de las personas como para poder ser atendidos y así sentirnos seguros por el cuidado de otra persona, ¿no? Entonces suele pasar que este tipo de personas no se sientan valiosos por sí mismos. Eso es en cuanto a la necesidad de la seguridad. La tercera necesidad es la de la afiliación.
mientras que la necesidad de la seguridad suelen decir yo no valgo, en cuanto a la necesidad de la afiliación es yo no soy bueno para esto o no soy suficiente para esto. Y esto es porque suele haber percibido durante su infancia el sentimiento de ser abandonado. Quizás porque creen que si te abandonó tu papá o tu mamá es porque encontró algo mejor que tú, ¿no? Y es cruel o es duro que tú mismo percibas eso. Y no siempre es como creo que lo mencioné al principio del podcast, no siempre es que tu papá o tu mamá literal te abandonaron, sino quizás te dejaron al cuidado de alguien porque necesitaban salir a trabajar y pues aunque esta persona te cuidaba súper bien, tú esperabas que tus papás siempre estén a tu lado, pero sentías que no era así. A veces cuando uno es niño, el mundo, un universo tan grande puede percibir cosas de mil maneras. Su máscara suele ser dependiente de las personas y siempre va a estar buscando la aceptación, ser incluido y sentirse parte de un grupo especial, ¿no? Busca y siente que puede mm, calmar su dolor a través de la apreciación, que otra persona te aprecie, porque esa persona siente que no pertenece a algún lado, pero si alguien te dice, oye, o sea, te dan un cumplido y te hacen parte de ella, es como que un bálsamo para tu herida. Y suele pasar que, por ejemplo, siempre suelen estar al margen y no se conforman. Entonces sienten que deben agradecer por todo simplemente porque quizás te admitieron en un lugar donde tú creías que no eras lo suficiente para ese lugar, pero te admitieron ahí. Entonces como que estás agradecido porque no te la crees. No sé si me dejo entender, ¿no? Es como que agradecer porque me quieran. Entonces es algo que uno mismo debe trabajar en uno mismo, agradecerse a uno mismo porque se quiere, agradecerse a uno mismo porque está con uno mismo y así, y esas cosas que nosotros mismos podemos darnos a nosotros mismos. Como es el objetivo de este podcast, ¿no? Que nosotros mismos podamos sacar nuestra mejor versión. La siguiente necesidad básica del ser humano es el reconocimiento, la necesidad de ser reconocido. Suele pasar esto porque quizás en nuestra infancia hemos sido rechazados, eh, quizás rechazados por nuestra apariencia física, nuestra manera de pensar, por nuestra condición social, cosas que obviamente, ¿no? Ahora siendo adultos son cosas que no deberían suceder, pero si sucedieron en nuestra infancia o lo percibimos en nuestra infancia fue por algo, ¿no? Quizás ahora tenemos que sacar nuestra mejor versión desde el reconocimiento de nuestra herida principal. Entonces suele pasar que las personas que tienen la herida del rechazo suelen ser independientes, huyen de de los compromisos, huyen porque quizás no quieren comprometerse con algo y suelen buscar o ganar cariño atendiendo a otras personas, ¿no? Para sentirse mejor, trata de reafirmarse a sí mismo eh, para excluirse del resto, ¿no? Como, no sé si podría decir, yo soy diferente y me alejo y ya así evito que me rechacen, ¿no? Porque soy diferente a ellos y está bien y me voy, pero no lo hacen desde un punto de vista de, pues todo está bien, acepto a ellos, me acepto a mí, desde la aceptación, sino es como huir porque no quiero volver a sentir que alguien me rechace, ¿no? Suelen pensar que no merecen pertenecer a algún lado, que tienen que ganarse el cariño de otras personas haciendo cosas como rescatando a otros, ¿no? Como que el ayudador, el clásico ayudador que te ayuda en todo, así esté cansado, así la verdad no tenga ganas por dentro, pero tengo que ayudarte porque necesito ganarme el cariño de esa persona porque si no esa persona no me va a valorar o me va a rechazar, ¿no? Entonces tengo que demostrar que soy valioso. O sea, no es que se la cree que es valioso y no tiene que demostrar nada, sino todo el mundo tiene que saber que soy valioso porque no puedo soportar que alguien me rechace.
Eso es en cuanto a la herida del rechazo, que proviene de la necesidad del reconocimiento. Y la última, la última necesidad es la de la realización, que esta necesidad suele venir por que has desarrollado la herida de la traición o la perfección. ¿Cómo así? A ver, quizás cuando éramos niños teníamos ese gran orgullo de haber sacado un 17, ¿no? En nuestra nota. Entonces voy a casa y le digo, mamá, me saqué un 17. Y mamá dice, pero un 17, ¿por qué no un 20? ¿Qué te faltó? Y en vez de ver las cosas que quizás has hecho bien, trata de ver cuáles son los puntos en los que erraste para que reflexiones sobre eso y lo hagas bien después, aunque la intención es buena, pero a veces uno percibe como que, pucha, no soy suficiente, ¿no? Tengo que ser perfecto. O capaz es como que, mamá o papá, no sé, me eligieron para ser brigadier, a mí me pasaba eso, me eligieron para ser brigadier de defensa civil, pero tú tienes que ser brigadier general, porque tienes que ser brigadier de defensa civil si tú das para más. Obviamente los padres siempre creen que los hijos son perfectos y siempre quieren sacar lo mejor de nosotros, pero al enfocarse en las cosas que supuestamente nos faltan, están activando más ese inconcito de que no somos suficientes, ¿no? Entonces es como que, pucha, hice lo mejor para que mis papás estén orgullosos de mí, pero aún así no es suficiente y quieren más y quieren que sea perfecto. Entonces me siento traicionado porque lo hice lo mejor que pude, pero para ellos no es suficiente. Entonces uno percibe esto de esa manera, así que en su desarrollo hacia la adultez, la máscara que uno se pone es ser controlador, porque si tengo todo bajo control y todo es perfecto, entonces todo va a ir bien y va a ser suficiente. Suele ser muy desconfiado y muy insaciable. Entonces es como que sí, todo el mundo trata de hacerlo mejor, pero no. O sea, si yo no lo hago, no está bien. Si yo no lo ordeno a mi manera, no está bien. Por ejemplo, tienen suele pasar en este tipo de personas. Tengo que confesar en este podcast que esta es una de mis heridas principales. Es la herida principal en realidad. La segunda está ahí entre ellas. Tenemos mucha obsesión con el orden y con la limpieza porque buscamos siempre la perfección de todo, ¿no? Y siempre buscamos que se reconozca eso, como que engrandecernos por hacer las cosas de manera perfecta. Entonces buscamos que mientras más excelentes sean las cosas que realizamos, más supuestamente nos van a querer y nos van a reconocer como personas que realmente estamos centradas e intachables. Por eso creo que también está en la cima de las necesidades básicas, ¿es así? Entonces, ahí ya más o menos, en términos generales, en realidad, pues voy creo menos de 20 minutos mencionando esto. Cuando me explicaron sobre estas necesidades básicas, me tomó toda una mañana hasta las 3 de la tarde que nos las expliquen correctamente. Esto lo aprendí en un curso que llevé con mi mentora, a quienes ya le mencioné en el inicio del podcast, que es una capa en explicarnos todo esto y yo quería compartírselos a ustedes porque a mí me funcionó bastante, ya que puedo reconocer ahora mi herida y la puedo sanar por mí misma, ¿no? Nadie más, en ninguna de estas heridas, cuando uno le reconoce, sabe que nadie más lo puede hacer si no es por ti mismo. Y así, espero que les haya gustado mucho este podcast. Realmente debo confesar que lo hice con un poco de nervios porque ya les dije, en realidad esta información es muy amplia, pero decidí limitarme a mencionarlas y explicar
de manera general cada una para que cada uno de nosotros podamos seguir investigando más al respecto, porque nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje sobre nosotros mismos es eterno. Sin embargo, el proceso y el camino, eso es muy placentero y yo estoy muy confiada de que es así. Nada, amigos, que el universo los sostenga como lo sigue sosteniendo aquí y ahora. Les mando muchas buenas vibras. Les mando muchas buenas vibras y un abrazo y mucho cariño para cada uno de ustedes.